no ponga su vida y su cuerpo en vibrador, ni en silencio, sino póngalo activo para adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solo ponga en vibrador y en silencio a los niños. Hágale un clic en la oreja. Vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Primera de Reyes. He estado hablando en el libro de Primera de Reyes. Hay cosas interesantes que podemos encontrar. Capítulo 5 de Primera de Reyes. Allí estaré ministrando la palabra en esta hora. Del verso 1 hasta el verso 12 hay un tema interesante sobre la vida de Salomón, su trato, su unión con hombres importantes para cumplir el propósito de Dios. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted se une con personas importantes para cumplir el propósito de Dios? ¿O se une con gente no importante o con gente importante también para no cumplir el propósito de Dios? Hoy quiero enseñar un tema, continuidad. El tema de hoy es continuidad. Si leemos la escritura en los primeros versículos del verso 1 y verso 2 de Primera de Reyes capítulo 5, podemos ver el acuerdo que hace Salomón con una persona igual, poderosa, rica, influyente. Él trata con una persona para que sea su aliado económico en el propósito de Dios de su vida. El verso 1 del capítulo 5 de Primera de Reyes dice: Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hirán siempre había amado a David. El verso 2, entonces Salomón envió a decir a Hirán. Estas personas, Hirán tenía amistad, era un aliado también de David. Qué interesante es que nuestros hijos tengan buenas personas, que usted le herede buenas personas, que usted le herede gente interesante, gente que trascienda, gente que le ayude. ¿Cuántos de ustedes han trabajado para dejar buenas amistades a sus hijos? ¿Usted ha trabajado para dejarle buenas amistades o usted le ha complicado la vida y le ha dejado malas amistades? ¿Cuántos de ustedes le pueden decir a sus hijos, no te juntes con nadie? O puede usted darle un consejo, mira hijo, acércate a esta persona, es una persona interesante, es una persona que puede y te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Leyendo esta palabra vino a mi mente lo que quiero compartir, que es el tema de continuidad. Se ha observado, se ha encontrado que las grandes empresas que trascienden, que no nada más están 1 año o 10 años, o empresas que son de un sexenio. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay empresas de sexenio, ¿verdad? Pero no sé si se da aquí en México. O de 2 sexenios. Estamos hablando de empresas que trascienden y van los años y las décadas, y esas empresas están ahí. Se investigaron cuál era la causa, cuál era el motivador, cuál era el centro, el vínculo que la sostenía, y lo que se encontró es que es consecuencia de la base que colocaron los fundadores. Los que idearon esa empresa colocan su filosofía, su forma de hacer las cosas, pero lo que trasciende en esas empresas es la continuidad. ¿La continuidad de qué manera? En las siguientes generaciones que toman la batuta de esa empresa. Quiero dar 2 ejemplos
Quizás alguno de ustedes lo pueda conocer. El primero, hay una empresa que se llama Figueras. Figueras está dedicada a hacer sillas para los auditorios, para los estadios, para los cines, para los teatros, para todo aquel lugar donde se reúnen, para templos, para lugares donde hay eventos públicos masivos. Y esta empresa nace con un simple carpintero que un día dijo: yo voy a hacer butacas o unas sillas especiales plegadas para rentárselas a aquellos de los circos ambulantes y para que lo vayan llevando. Ahí nace esa empresa. Hoy esa empresa es la líder mundial en sillas. O sea que cuando usted va a un centro de espectáculos enormes, sea del que sea, del ámbito que sea, usted se está sentando en una silla que empezó con un sueño, con una visión. Hoy es la cuarta generación que dirige esa empresa. Por ejemplo, hay otro que quizás le va a gustar a las damas. ¿Quién no ha oído de la marca Louis Vuitton de bolsas? Que cuando usted ve, se acerca, ¿cuánto cuesta una bolsita de esa? Milagros buenos. Pero es un diseño exclusivo, es algo especial. Pero esa empresa tiene 161 años. 161 años. Todo empieza con una persona que empieza a curtir pieles, dice: ahora voy a hacer algo, hereda a su hijo, después su nieto, hay una historia muy interesante, su nieto estudia médico veterinario y estudió bien. Y ya después de graduar estaba trabajando, entonces su abuelo le dice: ¿y qué vas a hacer de médico veterinario? ¿Por qué no tomas y continúas la empresa que hemos fundado? Y este hombre decide dejar aquello para continuar lo que su familia había comenzado. Hoy es una empresa exitosa, hoy es una marca, es un lujo, es algo único. El precio ni se los digo porque mejor imagínenselo, ¿verdad? Es algo asombroso ver los encargos, los diseños, lo que se hace, es un arte. Una bolsa de eso es un arte. Hoy podemos decir, una bolsa es una leyenda. Tener algo de esta gente, pero todo nace por la continuidad. En el viaje que tuve el año pasado a Chicago, un empresario nos habla de cómo inicia la empresa, le pide a Dios que lo dirige, que lo ayuda, que le dé de su ayuda y de su bendición. Dios le da una visión y él empieza a trabajar. Pero hay algo que trató este hombre con nosotros, es la continuidad. El éxito de lo que Dios me ha dado solo se va a seguir cumpliendo a través de la continuidad, a través de que otra persona tome la estafeta y continúe lo que yo he hecho. En este caso, este hombre, sus hijos iban a continuar. Al leer el capítulo 5 de Primera de Reyes, no es otra cosa que la continuidad, la visión de un hombre, el corazón de un hombre llamado David. Pero como dicen los versículos anteriores, llegó el día que tenía que morir, llegó el día que tenía que partir, y él preparó la continuidad, él preparó para que todo aquello que Dios había puesto en su corazón siguiera adelante. Queridos hermanos, esto nos debe de llevar a pensar cuánto hemos trabajado en la continuidad de nuestra vida, de nuestra fe, de las cosas que creemos, de nuestros valores, de nuestra permanencia y de nuestra asistencia. Que pasen las generaciones
y nosotros dejemos un legado, pero un legado extraordinario en los que nos van a continuar. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que puedo empezar a ver, si usted me acompaña, vamos a ir leyendo la Biblia, ahí en el Primera de Reyes capítulo 5. En el verso 3, vamos a leer ese versículo y dice: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. La primera circunstancia para una continuidad es que el hijo sepa el alcance de sus padres. Que el hijo sepa, o la siguiente generación tenga entendida qué trayecto han caminado sus padres, qué trayecto en la fe han caminado su familia, cuántos kilómetros tiene avanzado. Mucha gente que viaja en avión les dan premios de kilómetros, ¿verdad? O millas. Y una vez escuché de un hombre que viajaba muchísimo y llegó a reunir 1 millón de millas. O sea, era extraordinario. Y su premio era seguir viajando. Y él dijo: ¿y para qué quiero si yo, es más, mi vida la he pasado más en los aviones que en tierra? Entonces él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Le dio de herencia a su familia los kilómetros. Y su familia pudo viajar gratuitamente. Y él seguía viajando. Queridos hermanos, en verdad ustedes saben y han hablado con sus hijos, han hablado con su familia, los kilómetros, los días, las horas, los años que usted ha recorrido aquí. ¿Usted aprecia esos kilometrajes? ¿Aprecia ese tiempo? Porque no es tiempo perdido. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha recorrido una época, un tiempo. El primer punto es: el hijo sabe el alcance o la dimensión de lo que sus padres han recorrido. Porque miren lo que dice el verso 3. Tú sabes. Salomón está honrando a su padre. Salomón está declarando lo que su padre hizo, lo que su padre sentía. Pero también en ese mismo versículo 3, Salomón dice y expresa lo que su padre no alcanzó. Queridos hermanos, quizás nosotros no podamos hacerlo todo con nuestros kilómetros de años. Pero por eso hay que infundir en nosotros para que ellos tomen la estafeta y continúen lo que nosotros no hemos terminado. Porque nosotros somos efímeros, pronto pasamos, la Biblia lo dice, y volamos. Por eso hay que asegurar lo que sigue. Salomón reconoce, no pudo edificar, no lo pudo hacer. Salomón sabía de los logros de su padre, pero también sabía lo que no había podido alcanzar, pero que sí se podía alcanzar porque era el propósito de Dios que se cumpliera aquello. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, Salomón tenía claras las causas por qué no se alcanzaron. Esas causas no lo amargaron. La Biblia declara que lo que no permitió a David construir el templo o edificar aquello fueron las guerras que lo rodearon. Y el mismo Señor le prohíbe y le dice: tú no harás esto. A veces el Espíritu Santo nos tiene que hablar para decirnos lo que nosotros no podemos hacer y lo que no debemos de hacer. En el libro de Hechos encontramos muchas palabras donde dice: y el Espíritu no le permitió, y el Espíritu no les concedió hacer aquello. Pero también vemos lo que el Espíritu sí les ordenó hacer, amén, y lo hicieron. Ojalá que nuestra vida y nuestro legado sea un impacto para las siguientes generaciones. Que ellos vean que
hicimos lo que el Espíritu Santo nos ha enviado a hacer. Amén. Y que no perdimos el tiempo queriendo hacer cosas que el Espíritu Santo no nos mandó a hacer. Usted tiene que definir, y que sus hijos, y que su familia, y que su herencia no se amarguen eso, que esté bien definida. Este hombre tenía claras las causas por la guerra, porque Dios le había dado ese mandato a David. Tú tendrás que pelear con todos y tendrás que echar atrás a sus enemigos y tendrás que mantenerlos a raya, tendrás que reconquistar el territorio. Pero también Salomón reconoce que en ese tiempo Dios estuvo con su padre. Dios fue el que lo ayudó y lo protegió, amén. Dios fue el que lo envió y Él estuvo con él en cada batalla que Él libró. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra lo dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. No fue la fuerza o la inteligencia de David, no, sino siempre fue la ayuda de Dios en la vida de ese hombre. ¿Cuántos dicen amén? Él a los enemigos que se enfrentó siempre dedicó su vida, siempre estuvo buscando la dirección de Dios. Quiere decir que Salomón sabe distinguir el tiempo de su padre, pero también sabe distinguir el tiempo para él. Queridos hermanos, ojalá que nuestros hijos, ojalá que los que estemos hoy sepamos distinguir el momento y el mover de Dios para nuestra vida, amén. Apreciemos nuestro legado, apreciemos nuestra historia, pero que hoy lo que nos corresponde hacer lo hagamos con todo nuestro corazón, así como lo hicieron los que nos han antecedido en la vida cristiana. Salomón entiende en este versículo 3 que donde termina su padre no es el fin, es solo el comienzo, es solo un punto y seguido. La historia debe de continuar. Salomón entiende que no se acaba ahí, sino que es el inicio para que él comience a escribir su historia, amén. Queridos hermanos, ojalá nuestros hijos sepan que ellos tienen que escribir un legado y seguir continuando. O sea, que ellos entiendan que en lo que Dios quiere hacer con nosotros no hay fin, como en las películas, ¿verdad? The end, se acabó. Hay una continuidad, porque lo que Dios quiere es más allá de lo que nosotros pensamos y hemos diseñado. Bendito es el nombre del Señor. No da crítica a su padre. Salomón no critica a su padre por no haber logrado aquello, sino que él retoma la visión de su padre. Escúcheme bien. Dios, lo que prometió hace muchos años, lo va a cumplir en el tiempo y en su voluntad de Él. Quizás no en nuestra época, pero Él lo va a hacer. Dios tiene su tiempo bien marcado. Eso refleja la vida de Salomón. En este momento refleja la influencia de un padre, enseñándole que lo que Dios quería hacer no terminaba en él, sino seguiría en sus hijos. Si hay algo que debe de usted decirle a su familia, lo que Dios nos ha dado hasta hoy, solo es, como decimos, solo es la punta del iceberg. Dios tiene grandes cosas preparadas más allá a los que les aman. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si hemos disfrutado, esto ha sido un pedacito. Lo que Dios va a tratar con nosotros es más allá. Esto sería punto interesante para reflexionar. ¿Aprecian nuestros hijos nuestro caminar? ¿Aprecian nuestros hijos nuestra historia? ¿Aprecian nuestros hijos nuestro ministerio? ¿Aprecian nuestros hijos lo que hemos cumplido en este lugar? ¿O ya lo dejaron botado? ¿Están listos para agarrar la estafeta? ¿Están preparados para continuar lo que usted ha aprendido? Porque hacer eso es honrar el legado
y practicar la continuidad y llevar al éxito este lugar. El éxito de este lugar somos nosotros a través de la continuidad y de que nuestros hijos y la siguiente generación sean influenciadas bajo el poder del Espíritu Santo, consagrados, amando a Dios, siendo fieles a Dios en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las adversidades, pertenecer fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que podemos ver en la continuidad es el siguiente versículo. ¿Cuántos están aquí? El verso 4 es lo que Salomón detecta que es el momento para él. No vive con los momentos de su padre. No vive con lo que su padre hizo. Lo recuerda, lo aprecia. Pero el verso que sigue, el verso 4, él declara una palabra y dice, ahora, mire lo que está diciendo, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz. Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Si hay algo muy delicado en la vida cristiana, es cuando usted está tranquilo. Cuando hay tranquilidad, puede haber el mayor peligro, porque entonces nos sentimos como reyes. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos que nada nos falta, que todo nos sobra. Este hombre, en este segundo versículo que estamos leyendo, ahora, él comprende que todo lo que Dios le ha dado, la paz, la tranquilidad, la fortaleza, la sabiduría, que Dios no le dio. En el capítulo anterior, cuando usted vaya y léalo en su casa, la Biblia declara lo que Dios le dio a Salomón. El verso 30 del capítulo 4 dice, el verso 29, dio Dios a Salomón sabiduría, prudencia, anchura de corazón. El verso 30 dice, sabiduría en gran manera. El verso 31 del capítulo 4 estamos, más sabio que todos los hombres. Al final del verso 31 dice, fue conocido entre todas las naciones. Dios le dio fama, Dios le dio renombre. Y el verso 32 dice, compuso 3,000 proverbios y 5,000 cantos. 5,000 cantos. Imagínense eso. Y esto estamos hablando de lo virtuoso de este hombre. ¿Qué decir de lo que Dios le concedió en poder, en dinero? La Biblia lo dice. Este hombre llegó a ser inmensamente rico, inmensamente poderoso. Tan es así que dice que su casa, el piso lo hizo de oro. La plata la regalaban y nadie la quería, ni regalada la querían. Con eso les digo cómo estaba la economía en los tiempos de Salomón. Este hombre amasó una fortuna porque Dios lo bendijo en gran manera. Pero queridos hermanos, en medio de esa circunstancia, él pudo entender que no podía vivir del recuerdo y no podía vivir de lo que su padre hizo, sino que él tenía que hacer un camino espiritual para su propia vida. Por eso este hombre en el verso 4 dice, declara, ahora Jehová mi Dios. Fíjese lo que está diciendo. Ahora es mi tiempo, ahora ha llegado mi momento, ahora yo me tengo que levantar cuando las fuerzas de mis padres ya quizás no son las mismas, cuando ellos no tienen la misma intensidad para orar, para buscar a Dios. Ahora yo me tengo que levantar. Lo siguiente que ese hombre hace, no llama a Dios como el Dios de sus padres. No ora y dice, no iba y venía y oraba, el Dios de mi abuelita, el Dios de mi mamacita, sino él dice, mi Dios. Qué tremenda revelación hay ahí.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sus hijos oran con la misma fe que usted ora? ¿O usted ora por ellos? Debemos de orar por ellos. Es nuestra función orar unos por otros. Pero cuando ustedes los oyen orar, hay gente que se acerca y me dice: pastor, ahí al Dios que usted le sirve, ore por mí, ¿no? Y le digo: ¿y por qué no aprendes? ¿Y por qué tú no le oras? Porque yo no estoy tan palanca como usted. O sea, sus hijos le dicen a usted: mamá, ahí ora por mí. ¿Viven de sus oraciones o viven de sus oraciones de ellos? Ellos se hincan y aman a Dios como usted lo ama. Ellos buscan a Dios. Hay en ellos santidad y pasión por una relación con Dios. Porque Salomón tiene que tomar una determinación. Si este es mi momento, si esto es lo que Dios ha preparado para mí, yo tengo que tener una comunión con Dios. La continuidad en la vida cristiana se tiene que vivir. Se tiene que sentir. Los que van a continuar el legado deben de amar a Dios, deben de ser dedicados a Dios. Amén. Queridos hermanos, Salomón, él pide a Dios y permite que Dios sea su Señor. La gran pregunta que usted puede hacerle a sus hijos: ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Salvador? Sería muy interesante, porque usted sabría si lo es o no lo es por sus frutos. Porque si es tu Señor, ¿cómo vives de esa manera? Porque si Dios ha tocado tu vida, tú debes de vivir diferente. Tú debes de ser un hombre fiel a Dios, una mujer fiel a Dios, firme en el andar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, Salomón toma una determinación y él dice: Él es mi Dios. Yo he aprendido a tener comunicación con Él. No lo llama el Dios de sus padres, sino Él declara firmemente que es su Dios. Él continúa la relación que su padre había tenido con Dios, en una forma personal, en una vida espiritual, en un compromiso de seguir honrando al Dios de su padre, honrándolo también Él con su vida. Queridos hermanos, nuestros hijos seguirán honrando a Dios cuando sigan practicando la vida devocional, la vida espiritual que nosotros le hemos legado. ¿Cuántos dicen amén? Salomón quiere conocer a Dios verdaderamente. Reconoce que el Señor es dador de todas las cosas, porque Él dice: Él me ha dado ¿qué? Paz. Salomón lo que está expresando es que la fuente del éxito, tanto de su padre y el éxito de él en ese momento, es Dios. No solamente en palabras. Dios exige que si queremos continuar esa vida bendecida, tenemos que continuar con su presencia en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, Salomón reconoce, sabe que ha recibido bendiciones por la fidelidad y el legado de su padre, pero él se prepara para continuar lo que Dios le ha prometido. Es Dios solamente cumpliendo su propósito y su bondad y su vida, su proyecto del corazón que ha nacido en el corazón de Dios a través de la vida de Salomón. Queridos hermanos, él puede decir que lo que Dios está haciendo en su vida se puede palpar. Por ejemplo, él dice: Dios me ha dado paz por todos los lugares. No tengo adversarios, ni tengo mal que temer. ¿Sus hijos pueden decir eso? Sus hijos hoy pueden caminar y pueden decir: yo tengo paz, no tengo adversarios, ni tengo mal. ¿Hoy se puede decir eso en los tiempos que estamos viviendo?